Hoy en Cartas para Ingenieros estaremos platicando acerca de algunas cosas que vienen en este libro que se llama Acero, de Lorenzo Martínez Gómez. Quédate conmigo. Hola, pues este libro trae unas historias que a mí me llamaron mucho la atención. En general habla de la historia del acero y de cómo ha ido transcurriendo esto a través del tiempo, y también de cómo fue evolucionando este tema, y hay cosas bien interesantes. Primero que nada hay que decir que el acero pues es una aleación que existe entre el hierro y el carbono. No es natural, es una aleación que fue creada por el hombre, y que lo que busca principalmente esta aleación es pues tener la mejor ductilidad, que la ductilidad en los metales es esta capacidad de formar alambres, de poder estirarse, y también la dureza, tener la mejor dureza, que es esta resistencia que existe en los aceros. Ahora, entre mayor tenga la cantidad de carbono, va a tener mayor dureza, pero va a ir disminuyendo la ductilidad. Entonces se van agregando otros elementos que también permiten hoy en día tener diferentes tipos de acero. Pero aquí lo primero que les voy a platicar es esta historia, ¿no? Según Michel Elizalde, lo mencionan en el libro, dice que cuando Hernán Cortés llega a México, se da cuenta que hay algunos guerreros que tienen sus lanzas, sus puntas de lanzas, o sus armas con algunas partes que tienen acero. Y entonces les pregunta: oye, ¿de dónde obtienen ustedes este material para sus puntas de lanza y esto, ¿no? Entonces esta gente les dice literalmente, ¿no? Pues nos lo dan los dioses desde el cielo. ¿Cómo es eso? Sí, lo que pasa es que en principio el acero que ocupaban era acero meteorítico, es decir, acero que literalmente les caía del cielo. Ese era el origen del que traían ellos esto, ¿no? Digo, esto puede ser una historia real o puede ser una historia más bien mítica, ¿no? Ahora, como literalmente les venía del cielo, pues los guerreros que tenían este tipo de armas con un poco de acero en ellas, pues eran guerreros que se sentían más fuertes, ¿no? Porque decían, mi arma viene como que bendecida por los dioses, ¿no? O es la fuerza que traen los dioses. Ahora, también en esos momentos de la historia, pues había gente que se dedicaba a forjar el acero, ¿sí? A darle forma al acero. Entonces, de hecho dicen que la palabra siderurgia, que es la que hoy se ocupa para todo lo derivado de siderurgia o acería, se ocupa para estos procesos que tienen que ver con la fabricación del acero. Dicen es siderurgia porque literalmente se decía que venía del espacio sideral, ¿no? Siderurgia. El acero venía del espacio sideral, entonces se le da el nombre de siderurgia a esta rama de la metalurgia, ¿no? Y también dice que hace aproximadamente 60,000 años sucedía esto con los guerreros, que decía que si ellos tenían un arma en el que se sentían mucho más poderosos porque su arma venía literalmente del cielo. Hay un lugar que se llama Jiquipilco, en donde hace 60,000 años también aquí hubo una lluvia de meteoritos. Este lugar está muy cerca de Toluca. Y bueno, esta foto es como que de las más recientes ahí, que hay en este momento, en 2021. Y esta lluvia de meteoritos, dicen que si
juntaras todos estos meteoritos, estaríamos hablando de aproximadamente 60 toneladas de meteoritos que fueron desperdigadas en esa zona de Jiquipilco. Entonces no se sabe cuándo inició realmente el uso del hierro y del acero. Sin embargo, en 1776 todavía había 2 herreros en Jiquipilco que se dedicaban a forjar los meteoritos. Entonces, en 1984 hubo unos astrónomos, Javier González y Eduardo Castañón, que fueron a Jiquipilco a buscar meteoritos. Es difícil encontrarlos porque ya hay muy pocos. Entonces, para encontrar meteoritos, la gente te recomienda que vayas después de una lluvia, de que haya llovido suficiente agua para que haya corrido el agua, porque como se va lavando la tierra, es más fácil identificar el meteorito y diferenciarlo de una roca normal. Entonces estos dos se fueron, estuvieron buscando ahí varios días, no encontraron nada, y ahí en Jiquipilco había gente que les decía que les vendía los meteoritos, pero ellos decían, no, qué tal que ni es meteorito y tal, ¿no? Y resulta que ya de regreso, dicen, ya devastados porque no encontraron nada, le compran a una persona allí en Jiquipilco y resulta que sí era un meteorito, ¿no? Entonces lo llevan al laboratorio, ¿no? de metalurgia, y pueden comprobar ahí primero que es un meteorito y después que tiene una cantidad de níquel de 7.75%, un poco de cobalto 0.5% y otras impurezas, ¿no? Y lo interesante aquí es que se dan cuenta que la estructura química que tiene este meteorito viene en 2 fases de equilibrio. Una es cúbica centrada en caras y otra es cúbica centrada en cuerpo. Y esto se forma, primero necesitas altas temperaturas y después necesitas un enfriamiento muy lento para que tengas las 2 fases en la misma pieza. Entonces, por aquellos años también Goldstein elaboró un diagrama de fases de níquel y de hierro, y esto le llevó varios años realizarlo porque la técnica para realizarlo es calentar y después dejar que se enfríe poco a poco, ¿no? Entonces, les voy a mostrar el diagrama de fases, que es este diagrama de fases que tenemos. Me voy a poner un poquito más arriba yo por acá para que podamos seguir platicando, y vamos a mover también un poquito esto para que puedan ver bien aquí estamos. Entonces este diagrama de fases tiene un par de cosas interesantes. Y entre las cosas interesantes que hay en este diagrama de fases es que para quien no sepa qué es un diagrama de fases, es se muestran las fases en las que existen algunos compuestos. En este caso es un compuesto de fierro y níquel. Y fíjense, dice ahí, uno es cúbico centrado en caras, que es esta forma de aquí, que el níquel está en el centro de un cubo, y está rodeado por hierro, ok, y este es gamma, y alfa aquí es cúbico centrado en el cuerpo, es decir, en la parte de la estructura por fuera. Tenemos este níquel que va a estar centrado en el cuerpo, no en la cara, o sea, no está en el centro. La diferencia es que este no está aquí en el centro, sino que está en el cuerpo. Aquí, cuando se forma esta estructura, aquí va a haber otro cubo y otro cubo, y este va a quedar centrado en el cuerpo.
no en la cara. ¿Ok? Entonces estas dos estructuras son las que estaban conviviendo en armonía, por así decirlo, en equilibrio. Y eso se da solamente si el enfriamiento es muy chico. Si se fijan, aquí también hay parte líquida. ¿Ok? Esto es a mayor temperatura, pues obviamente tienes, aunque sea un metal, lo tienes en líquido. Y si vas bajando la temperatura, pues va haciendo en fase sólida, ¿no? Y aquí les decía, lo interesante es que se forman esas dos fases y logran el equilibrio. Entonces, también tiene que ver cuánto porcentaje hay de níquel, ¿no? En el resultado del... Les decía yo que de níquel en el que ellos encontraron tienen 7.75%, que está dentro de aquí es donde al 7% de níquel formas estas dos fases ya en un estado sólido, o sea, se mantiene para el estado sólido. Entonces, pues esta primera parte es hasta aquí. Espero que les sea interesante la historia. Adelante en el libro hablan acerca de los aceros de Damasco, y después vamos a hablar también acerca de los procesos que existen y que han existido para la fabricación del acero. Muchos de esos procesos todavía se ocupan. A mí me ha tocado ver un par de ellos que todavía están en funcionamiento. Y vamos a ver cómo la energía es parte súper importante, porque si tú calientas una vez nada más el acero y le das forma, pues es más barato que hacerlo en lingotes y después volverlo a calentar, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito acerca de eso. Espero que les guste la historia del acero. Pues hasta aquí el día de hoy. Tengan muy buen día y vean los siguientes videos.